Rodríguez y vamos a analizar este reto 5, la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Para comenzar, mostraré mi matrícula 190.00149 de este reto 5 de aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, del módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho, con el asesor, el maestro Alfredo Chávez Aguado. Bueno, en resumen, este caso de análisis consta de dos sociedades. Una de ellas, el Hospital Caminemos Juntos, con ubicación en España, y otro del laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. En este caso, el hospital contrata al laboratorio con el objeto de que le proporcione diversos insumos. De esta forma se define que el contrato se firmó el 30 de enero del 2020 por un monto de 2 millones de pesos y el tiempo de entrega acordado fue de 3 meses. Estos insumos de los que hablo se refiere prácticamente en que acordaron en abril de 2020 hacer entrega de una caja de material quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas y adhesivos. En este caso, cuando se da la fecha de entrega, ya pasaron 6 meses que el hospital, en este caso, recibió los insumos de parte del laboratorio y recibió una caja de material quirúrgico, sí. Recibió 10 camas de hospital, sí. Sin embargo, se observa que 3 de ellas traen el embalaje dañado, aunque acorde a las normas de comercio internacional, este no es un tema por el cual sea un motivo de rescisión o de cancelación del contrato. Se entregan 4 máquinas de oxígeno en lugar de 5 y se entrega una caja de abatelenguas y aplicadores que tampoco se había solicitado en el acuerdo original. Entonces podemos identificar que se entrega una máquina menos de oxígeno y se entrega una caja de abatelenguas y aplicadores que no se solicitó. Por lo tanto, esto aunado del tiempo de entrega, acordaron 3 meses y el laboratorio lo entrega 6 meses después, ya configuran una responsabilidad, en este caso para el vendedor. Y bueno, vamos a dar inicio a responder este tipo de preguntas con el objeto de entender un poco mejor el análisis de este caso. Bueno, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? En este caso, las partes, Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips, estas empresas ubicadas en España y Nueva Zelanda respectivamente, celebraron un contrato mercantil de compraventa internacional. Y encontramos su fundamento en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, pues el cual, en pocas palabras, pues menciona que son compraventas aquellos contratos de suministro de mercaderías, ya sea que sean manufacturadas o comerciadas o producidas a través de una persona, que en este caso sería un vendedor, que para fines de este caso pues es en la figura del laboratorio Collins & Phillips. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, porque participan 2 sociedades mercantiles y cada una de un país distinto, en este caso son estados contratantes, los cuales pactan un contrato de compraventa internacional con el objeto de mercadería. Como ya hemos analizado en derecho mercantil, pues su esencia es que este contrato da origen o de él de alguna manera se van a desprender actos de comercio. Va a tener un objeto lucrativo, mercantil, por las partes que lo suscriben. En este caso, pues de igual manera, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en su artículo 1, menciona que esta convención se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Aquí lo vamos a revisar desde 2 perspectivas.
En primera instancia es un contrato de compraventa mercantil, como ya lo definimos anteriormente, puesto que ambas partes acuerdan la compraventa de material para hospital a cambio de una cantidad de dinero. Con el laboratorio, en este caso, se hace por medios electrónicos. En el análisis del caso nos menciona que fueron una serie de correos mediante los cuales se hizo este contrato, se acordaron obligaciones y por lo tanto encontramos que este contrato electrónico va a estar regulado en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. Y nos menciona igual en una de sus palabras que el contrato electrónico es equiparable al realizado en papel. Evidentemente con los elementos que ya distinguen a los contratos, como el de la manifestación de la voluntad, el consentimiento, el objeto, que sea lícito, que la personalidad jurídica de ambas pues tengan esta capacidad de poder ejercer derechos y contraer obligaciones, y de esta manera entendemos que es un contrato típico de compraventa mercantil que está en la legislación tanto de los países como en las normas de carácter internacional, y por lo tanto se entiende que como se acuerda este pago con el objeto de obtener insumos para el caso que nos ocupa, pues es un contrato típico de carácter mercantil de compraventa. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, en este caso también vamos a encontrar en los artículos 30 y 53 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que tanto el comprador como el vendedor van a tener obligaciones uno con el otro. De esta manera vamos a resumir que el comprador tiene que pagar esta mercancía a entera satisfacción, porque vienen algunas acciones que el comprador puede hacer con el objeto de que la compra que realiza sea acorde a lo estipulado, de la calidad con la que lo solicita, y pues verificando que esta mercancía no se encuentre dañada de origen. Y en este caso el vendedor pues también adquiere obligaciones respecto a entregar la mercancía en tiempo y forma, entregar en las calidades que se pactaron, en los tiempos sobre todo. Y para fines de este caso pues pudimos revisar que se pactaron 3 meses, pero el vendedor lo hizo en un lapso de 6 meses. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? En este caso, el derecho mercantil, y en este caso por las normas internacionales, pues de alguna manera van a proteger estos actos jurídicos que contraen las partes, indistintamente de que señalen o no la norma, totalmente en el sentido de que la naturaleza del acto mercantil pues será regulada por las normas de este origen. Entonces vamos a entender que cuando se habla de comercio internacional, todas aquellas normas internacionales aplicables pues serán sujetas de consideración cuando estas partes lleven a cabo relaciones comerciales, sobre todo entendiendo que puede que haya algún tratado de libre comercio, puede que haya alguna convención, algún decreto, un convenio, etcétera, todo aquello que pueda mejorar o perfeccionar los actos de los particulares o de las personas morales en las relaciones de comercio son consideradas como las válidas para poder dirimir controversias en caso de que las haya entre las partes. En este punto, así lo prevé la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional a través de las normas que emite, y entre ellas pues la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, en este caso, como ya hemos definido que se trata de un incumplimiento del vendedor, el comprador tiene derecho de acudir ante los tribunales que van a encargarse de hacer o de obligar al vendedor de indemnizar por daños y perjuicios
o en todo caso llegar a un acuerdo para que el vendedor subsane la falta de esta mercancía, acorde al artículo 48 y 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Sobre todo porque en este caso el comprador, al sufrir un riesgo por hacer este tipo de actividades a distancia a través del comercio electrónico, pues evidentemente no lo deja fuera de la protección que las leyes, en este caso de carácter internacional, le pueden proveer. En ese sentido, la Comisión de Comercio Internacional puede de alguna manera atender este tipo de faltas por parte del vendedor con el objeto de que se haga válido esta indemnización por daños y perjuicios, o en algún momento que el mismo vendedor pueda subsanar esta falta, ¿no? Sin embargo, se entiende que como incluso no solo es que se haya entregado malos insumos, sino que también por el tiempo se excedió el doble de lo pactado, pues también da lugar a la respuesta de la siguiente pregunta, que es el caso, es decir, si procede la cancelación del contrato. En este caso, la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en su artículo 49, sí otorga esta posibilidad de que se cancele el contrato por no haber cumplido en tiempo la entrega de estos insumos. Pero no solamente eso, sino también por la falta de la mercancía, porque recordemos que faltaba una máquina de oxígeno y una caja de insumos que no fueron entregados conforme a lo demás. Entonces, sí es una posibilidad que presta esta convención, de tal manera que se protege también al comprador al adquirir insumos por medio del comercio internacional. Y bueno, ya como conclusión, vamos a definir qué tipo de cláusulas quizá hubieran sido aplicables o pertinentes para evitar futuros conflictos entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips. En este sentido, yo propongo que se incluya una cláusula de pago anticipado y el restante se pueda cubrir una vez que la mercancía haya sido entregada. ¿En qué sentido? Porque tanto es riesgo pagar todo por anticipado, como es riesgo, en este caso para el vendedor, mandar la mercancía sin un pago de por medio. Entonces, esta cláusula lo que trata de hacer es equilibrar de alguna manera la seguridad jurídica de ambas partes, es decir, el que compra da un anticipo con el objeto de que se pueda formalizar también el interés de adquirir la mercancía más allá de la suscripción del contrato, pero también de que el vendedor tenga la certeza de que con este pago anticipado, una vez entregada la mercancía en el lugar de pedido, pues le puedan liquidar la deuda, pero también con la salvedad de que una vez entregada la mercancía solo es una parte la que faltaría de cubrirse. Entonces, una cláusula que trata de equilibrar el riesgo de ambas partes. Y también una cláusula de pago con intereses por día de retraso sobre el pago anticipado. Es decir, si hubiera sucedido que la cláusula de este tipo ya hubiera estado presente en el contrato electrónico, lejos de cancelar el contrato, lo único que se hubiera hecho es, por cada día de retraso en cuanto a la entrega de la mercancía, si se hubiera abonado intereses a favor del comprador, precisamente como una forma de presionar al proveedor de entregar la mercancía lo más rápido posible. En este caso, no nos menciona las causas del retraso por 6 meses, sin embargo, puede deberse a cuestiones quizá de poca seriedad de la parte del proveedor, o quizá por cuestiones de logística, pero en ese sentido el comprador sufre también de alguna manera una disminución de utilidad por no contar con los insumos, toda vez que pues es material necesario para funcionamiento del hospital. Entonces es una cláusula que a mi juicio
trataría de otorgarle ventajas en el tiempo y no tenerse que esperar hasta los 6 meses para recibir los insumos y con la sorpresa de que quizá les llegaron de menor cantidad, de menor calidad o otra mercancía que no fue solicitada. Entonces es una manera de que esa indemnización se obtenga por adelantado, aunque claro, sería independiente este tipo de pago con intereses de la indemnización que posteriormente le corresponda como una parte agraviada. Y otra de las cláusulas que se proponen es la del secuestro de bienes hasta que no se cubra la indemnización, es decir, en el derecho mercantil hemos visto que el comprador, una vez que tiene la mercancía, pero esta no ha sido de su entera satisfacción, pasa a ser de alguna manera dueño de estos bienes, porque de alguna manera de ahí se está cobrando el pago que ya se hizo quizá al vendedor. Y hasta que no se le indemnice por estos daños y perjuicios, pues estos bienes podrán ser regresados al vendedor, pensando que si este contrato se cancelara, se tomaran estos bienes en garantía de pago de la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, a grosso modo, esta sería mi participación respecto a este caso que hemos analizado. Y bueno, en este sentido, pues presentamos las referencias bajo las cuales se han respondido este tipo de interrogantes. Muchas gracias.